donde el MAS se colocaba como primero. Pero la felicidad no duraría mucho tiempo. El Tribunal Supremo Electoral se pronunciaba. Inhabilitaba a Evo Morales como primer senador por Cochabamba. Hay una habilitación de las candidaturas al Senado, Evo Morales por Cochabamba. La respuesta no se dejó esperar por el mismo exmandatario desde Argentina. Esa inhabilitación a Evo, en especial, es un atentado a la democracia. Sin embargo, este remesón en el MAS no impidió que continúen las campañas en diferentes lugares del país. Y de un momento a otro, Carlos Mesa empezó a retomar los medios refiriéndose a la unidad. Nosotros coincidimos en el hecho de que hay que construir una candidatura de unidad. No fue lo único. A tiempo de empezar con su campaña, aseguró que debía suspender aquellos actos por el tema del coronavirus. Recalcó que el gobierno subestimó el problema. Que el coronavirus es, además de un problema gravísimo de salud. Obviamente las reacciones fueron inmediatas. En su cuenta de Twitter respondió el ministro de Gobierno así: señor Carlos Mesa, con todo respeto, deje de lado la demagogia y no politice el tema del coronavirus. La lucha por la salud necesita hombres y mujeres firmes. Súmese a la causa. Si tiene ideas, aporte. Repito, no politice. En el caso del gobierno actual hubo de todo un poco. ¿Qué había pasado con el gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones? Se habló de sueldos altos, manejos económicos irregulares y una escapatoria. He pedido al directorio que investigue. No fue el único tema, pues los trabajadores de BOA habían solicitado una reunión con la presidenta para explicarle lo que, según dijeron, era extraño y conflictivo dentro de Boliviana de Aviación. Al final de todo se solicitó la renuncia al gerente. La destitución mediante una resolución suprema. Pero también en medio de esto hubo campaña. Uno de los lugares donde se registró un impasse fue en la ciudad del Alto. Porque por poder no podían hacer una canallada como la que querían hacer acá en el Alto. Pero también le tocó combatir una época dura, el coronavirus en Bolivia. Le obligó a tomar serias determinaciones por el bien de la población. Se ha decidido la suspensión temporal de las clases en todo el país. Hemos determinado suspender todos los vuelos desde y hacia Europa. Indignados pues por la declaración del señor Marco Pumari. Pero cuando llegó el día, muchos quedaron confundidos y hasta con sabor a poco. Era el anuncio del inicio de su campaña, la misma que había hecho solo y sin su acompañante presidencial. Se da inicio a lo que es la campaña. Y es que estos fueron algunos de los eventos que se generaron en las últimas semanas antes de esta segunda encuesta de intención de voto. ¿Cree que pudieron influir? La respuesta y el análisis es suyo, aquí en Bolivia Decide. Y por supuesto vamos a contar con los representantes de los partidos y las alianzas políticas que esta noche van a analizar estos resultados que en unos minutos más se los vamos a dar a conocer. Esta noche nos acompaña representando a Libre 21 Hugo Vargas. Bienvenido. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, colegas. Buenas noches a todos los televidentes. Por el MAS, Sebastián Michel, bienvenido. Miriam, buenas noches, gracias. ¿Cómo está? Por Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz, bienvenido. Buenas noches, Miriam, un placer. Nos volvemos a encontrar, bienvenido. Manuel Saavedra por Juntos. Y en la ciudad de Santa Cruz, saludo a Edwin Baza. Muy buenas noches, bienvenido. Hola Miriam, gusto de saludarte y por supuesto al pueblo boliviano, además de los panelistas que tienes junto a ti. Muy bien, vamos a continuar por favor. A ver, por favor, rapidísimo, su expectativa con relación a estos resultados. Hugo. Veremos mucha calma y esto nos va a dar la humildad para seguir trabajando tranquilos y seguir informando la verdad de lo que ha pasado los últimos meses. ¿Qué dice don Ricardo Paz por Comunidad Ciudadana? La seguridad de que todo se está recomponiendo para bien y que esta elección es entre Carlos Mesa y el candidato del MAS. Muy bien, y por Juntos, Manuel, ¿qué opinión tienes? Las encuestas son una herramienta importante, hay que analizarla y veremos los resultados. A ver, en Santa Cruz, en una frase, ¿qué espera de estos resultados, por favor, Edwin? Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen las encuestas esta noche, pero nosotros estamos seguros del caudal de apoyo que tiene Luis Fernando en la calle, que es lo importante. Y bueno, esperemos que esto pueda recomponer un poco esto que se ha venido viendo en las encuestas. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con la ficha técnica para que usted tenga datos importantes de esta segunda encuesta.
Ficha técnica, financiadores. La encuesta fue encargada por la red de televisión Unitel, Red 1 y Bolivisión. Empresa que realizó el estudio, C.S. Mori. Universo en estudio. Hombres y mujeres de 18 a más años de edad que residen en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, habilitados para votar en las elecciones del 3 de mayo de 2020. Tamaño de la muestra, 2.243 encuestas. Tipo de muestra, probabilístico. Margen de error muestral, 2,06% al 95% de confiabilidad para el total de la muestra. Cobertura, nacional, urbano-rural. Se llegó a un total de 100 ciudades y localidades del país. Método de muestreo, probabilístico, polietápico, estratificado con control de cuotas de edad y sexo en la última etapa. Se cuidó que las características de la muestra sean similares a los parámetros del Padrón Electoral 2019. Ponderación. La base de datos se ponderó en función a las variables de peso poblacional, número de inscritos por departamento, estratos de población según cantidad de votantes, género y edad según el Padrón Electoral 2019. Por la ponderación y redondeo de decimales, es probable que algunas sumas no sean exactamente el 100%. Margen de error muestral, nacional y por departamento. Periodo de realización del trabajo de campo. Las encuestas se realizaron entre el 5 y 11 de marzo del 2020. Número de localidades que forman parte de la muestra, 100 localidades. La encuesta no incluye el voto del exterior del país. Resultados no oficiales. Bolivia, ha llegado el momento. Atención. Arce, 33,3%. Repito, Arce con 33,3%. Mesa, 18,3%. Reitero, Carlos Mesa, 18,3%. Áñez, 16,9%. Reitero, Yanine Áñez con 16,9%. Camacho, 7,1%. ¿Qué pasa con Camacho? 7,1%, les repito. Chi, 3,8%. Chi Hyun Chun tiene 3,8%. Mamani, 1,9%. Les reitero, Mamani obtiene 1,9%. Jorge Tuto Quiroga, 1,7%. Les repito una vez más. Jorge Tuto Quiroga, 1,7%. ADN, 0%. Pero en esta oportunidad lo que vamos a hacer es hacer una recapitulación y tenemos ya los primeros 4. Atención por favor de esta segunda encuesta de intención de voto a nivel nacional. Arce, 33,3%. Mesa, 18,3%. Áñez, 16,9%. Y Camacho, 7,1%. Es el cuadro que debe quedarse. Lo que usted estaba guardando, por favor, preste atención. Es la información de esta segunda encuesta nacional de intención de voto a nivel urbano y también rural. Pero ¿qué ha sucedido en este tiempo, en este mes, entre la primera y la segunda encuesta? ¿Será que algunas cosas han podido influir? Vamos a hacer una comparación. Ahí lo tiene. Entre la primera y la segunda encuesta a nivel nacional, Arce obtuvo 31,6%. En la segunda encuesta, 33,3%. Mesa, primera encuesta, 17,1%. Segunda encuesta, 18,3%. Áñez, primera encuesta, 16,5%. Segunda encuesta, 16,9%. Camacho, primera encuesta, 9,6%. Segunda encuesta, 7,1%. Los siguientes 4. Chi, la primera encuesta, 5,4%. La segunda encuesta, 3,8%. Quiroga, 1,6%. Segunda encuesta, 1,7%. Mamani, 1,6% en la primera encuesta. En la segunda, 1,9%. ADN en la primera encuesta, 0,5% y en la segunda, 0%. Vamos a conocer las primeras impresiones de quienes hoy nos están honrando con su presencia en este Bolivia Decide. Voy a comenzar con usted, don Ricardo. A ver, estamos viendo en franca subida al MAS, Comunidad Ciudadana, un poco menos, pero sigue también juntos. En bajada vamos con Creemos. Enseguida contigo voy a estar, Edwin, por favor.
¿Qué opinión tiene de estos resultados? Sí, lo que pasa es que el 20 de octubre pasado el pueblo boliviano llegó a un consenso de que el mejor representante para enfrentar al MAS era Carlos Mesa, y la gente votó masiva y mayoritariamente. Debería Carlos Mesa estar gobernando en este momento, no lo está haciendo producto de un fraude monumental, escandaloso que hizo el movimiento al socialismo. Esperada, sorpresiva postulación de la presidenta como candidata, lo cual vino a dividir el voto democrático, este consenso democrático alcanzado el 20 de octubre, y la también sorpresiva postulación de los dirigentes cívicos que habían sido protagonistas los últimos 21 días de la resistencia al gobierno de Morales. Esto desordenó y confundió un poco a la gente, pero ahora se está restituyendo claramente este consenso nacional de que Carlos Mesa y Gustavo Pedraza son las personas adecuadas, idóneas, las más experimentadas para poder enfrentar al MAS y derrotarlo en las urnas, esta vez ya definitivamente. Muy bien, Manuel, está subiendo la presidenta, pero poquito, y esta vez ha subido décimas nada más, pero ¿qué opinión tienes tú? Bueno, lo que queda claro es que esta es una carrera de dos. Solo hay dos opciones que pueden ganarle al MAS. Si nosotros tomamos en cuenta los datos de la última encuesta, vamos a ver que son muy parecidos. Mucho más si nos acordamos del margen de error de la encuesta. Es más o menos 3%. O sea, usted puede tener 3% para arriba, 3% para abajo. 2,5. Hablamos, ¿cómo? 2,5. 2,5. Hablamos de 5 puntos, para arriba o para abajo. Entonces, eso significa que estamos más o menos... En ese escenario, nosotros estamos convencidos que Yanine tiene algunas ventajas sobre los otros candidatos. ¿Y por qué le digo esto? Tomando en base la última encuesta que hicimos y que analizamos acá hace algún tiempo, se hicieron algunas preguntas en función a algunas características de percepción que tienen los electores en función a los candidatos. En el caso de Mesa, cuando preguntaban cuál era el candidato que representaba al pasado, la mayoría de los ciudadanos decía Mesa. Corrupción, el candidato del MAS. Y cuando se hablaba de unidad y de credibilidad, hablaban que Yanine Áñez era la más creíble. A ver, voy a ir a Santa Cruz, por favor, porque llama la atención el resultado que en esta segunda encuesta nacional está obteniendo, creemos. A ver, Edwin, ¿qué ha pasado? ¿Qué cree usted que ha pasado para que hayan descendido? Permítame, casi 2 puntos. Bien, muchas gracias. En realidad lo que ha pasado es que Luis Fernando Camacho ha sido el elegido de los grupos de poder del gobierno nacional y de las encuestadoras en este contubernio que existe entre el movimiento al socialismo y quienes hoy detentan el poder en el gobierno de transición. ¿Ha sido el elegido para qué? Ha sido el elegido para darle muerte civil. Este resultado, por supuesto, no condice con lo que sucede en la calle. Y yo le quiero decir algo, no podemos comentar estas encuestas por simples y sencillas razones que las voy a exponer ante el pueblo boliviano. El 19 de febrero presentamos electoral de parte de la empresa CIES Mori. El 5 de febrero recibimos una respuesta. Es una respuesta que prácticamente se hace la burla del pueblo boliviano. Nosotros les hemos solicitado 19 puntos que hacen a toda la documentación de respaldo sobre las encuestas que se hacen en el país, que han sido históricamente usadas por el movimiento al socialismo para manipular el voto, para crear tendencias, para conducir o inducir al voto, por tanto manipulando la voluntad del pueblo boliviano. ¿Usted está indicando que no cree en los resultados que le estamos mostrando? ¿Que nosotros le estamos mostrando? Lo único que ha cambiado en este fraude, que es sistémico, es el dueño de quien administra este proceso. Hoy lo administra el gobierno de transición, que está usando las mismas mañas del movimiento al socialismo para desarrollar este fraude, pero desde las encuestas. Se acabó su tiempo. Voy a preguntarle ahora sí también a Hugo, porque estamos viendo prácticamente casi repitiendo el mismo resultado de la primera encuesta. Nosotros no comentamos encuestas manipuladas de una rosca de encuestadoras pagadas. Sin embargo, es bueno alertar una cosa. Edwin, bueno, me ganó, yo iba a hacer la denuncia, pero ahí está la denuncia, más bien la voy a complementar. Esto hace parte del fraude. No nos olvidemos que el fraude no solamente ha sido caligráfico, sino también con servidores ocultos. Pero el inicio del fraude ha sido definitivamente las encuestas que le gustaban a Evo, las que se publicaban. Y nos recordemos que CIES Mori tenía contratos de $1 millón con el MAS y que lo sigue teniendo con este gobierno. No quisiera pensar mal, pero por ahí también han cambiado de patrocinante. Podemos recordar cosas clarísimas, como por ejemplo esta, no sé si esta cámara, creo que la tengo ahí cerca,
Recordemos, por ejemplo, de que si es Mori, lo puso a Mesa en segundo lugar a diferencia de 20 puntos. Lo teníamos a Ortiz con 12%, sacó solo un tercio, sacó 4 y Chi sacó 11 veces lo que decía. Ahora bien, ¿tu opinión? El MAS muy agradecido por la gente que se pronuncia a favor de nosotros. Yo creo que hay una certeza de que el binomio del MAS genera confianza, certidumbre, estabilidad y ratificamos nuestra vocación pacífica. 2, una duda. Nosotros no sabemos cuál de los dos va a llegar en segundo lugar. Esa es nuestra gran duda. 3, hay una posibilidad certera de segunda vuelta para que estamos preparados. 4, hay una vocación de nosotros de gobernar para todos. Y 5, hay un escenario que se está caldeando demasiado, pero que la encuesta no debía ser la principal preocupación, sino de que hay una emergencia humana, asesión, y nos parece que todos debíamos estar más conscientes de eso y tratar de no politizar la desgracia de mucha gente que va a ser contaminada. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos más información. Héctor, voy contigo. Gracias, Miriam. Así en esta oportunidad lo que vamos a hacer también es revisar a nivel departamental qué es lo que sucede en los 9 lugares de nuestro territorio. Empezamos con La Paz. Arce, 45,1%. Mesa, 20%. Áñez, 9,3%. Chi, 2,2%. Mamani, 2,2%. Quiroga, 1,4%. Camacho, 1,1% y ADN, 0%. Siguiente departamento. Santa Cruz de la Sierra, Áñez, 27,3%, Camacho, 22,3%, Arce, 17,7%, Mesa, 11,5%, Chi, 5,1%, Quiroga, 2,4%, Mamani, 1,3% y ADN, 0%. Cochabamba, Arce, 48,8%, Mesa, 17,9%, Áñez, 10,3%, Chi, 3,1%, Mamani, 2,2%, Quiroga, 1,2%, Camacho, 0,2%, ADN, 0%. Potosí, Mesa, 26,2%, Arce, 19,8%, Áñez, 17,9%, Chi, 6,1%, Mamani, 4,1%, Camacho, 2,4%, Quiroga, 1,4%, ADN, 0,7%. Chuquisaca, Mesa, 30,7%, Arce, 25,2%, Áñez, 15,7%, Chi, 6,9%, Quiroga, 2,1%, Camacho, 1,3%, Mamani, 0,4%, ADN, 0% Chuquisaca. 26,1% para Áñez, 21,7% para Mesa, 20,5% para Arce, 5,3% para Chi, 4,5% para Camacho, 2,2% para Mamani, 1,8% para Quiroga, 0% para ADN en Tarija. Oruro, Arce, 46,4%, Mesa, 27,3%, Áñez, 4%, Quiroga, 2,3%, Mamani, 1,9%, Chi, 1,2%, Camacho, 0%, ADN, 0% en Oruro. Beni, Áñez, 35,8%, Arce, 14,9%, Mesa, 10,7%, Camacho, 7,9%, Chi, 3,8%, Quiroga, 0,8%, Mamani, 0%, ADN, 0% en Beni. Pando, Arce, 36,7%, Áñez, 9%, Mesa, 8%, Camacho, 5,6%, Chi, 2,7%, Quiroga, 1,5%, ADN, 0% y Mamani, 0%. Usted ya conoce cuál es nuestro mapa de Sudamérica. Nos vamos a centralizar en nuestro país, en Bolivia. Usted ya lo ve. Y así se va pintando nuestro mapa. Mire lo que sucede en el occidente, donde se puede apreciar, por ejemplo, que en Pando, La Paz, Oruro y Cochabamba
lo tiene de primero a Luis Arce. ¿Qué sucede en Potosí, en Chuquisaca, donde está Carlos Mesa? ¿Y qué pasa en Beni, Santa Cruz y Tarija, donde está Yanine Áñez? Así se pinta nuestro mapa en Bolivia, decide Miriam. A ver, nos llama la atención a algunos datos, por ejemplo, Potosí, que en la primera encuesta estaba el MAS liderando, ahora es Comunidad Ciudadana, está agarrando Potosí en esta oportunidad. En algunos departamentos está subiendo el MAS, en otros está bajando, pero bueno, doña Yanine Áñez, por ejemplo, aumenta su votación en esta oportunidad, o por, ¿qué digo? La encuesta señala que está disminuyendo su apoyo en Pando. Vemos que el señor Camacho también disminuye un poco su apoyo no, está aumentando en Beni, por ejemplo. La señora Yanine Áñez sí disminuye un poco en Beni, que debería ser su plaza mayor, ¿no es cierto? A ver, ¿qué les llama la atención de esto? Voy a comenzar contigo, Hugo, si es que quieres comentar algo. Claro, me encantaría comentar e insistir que las encuestas pagadas destruyen la democracia. Recordemos, por ejemplo, que este mismo tipo de encuestas salieron antes, en la anterioridad, como por ejemplo en el departamento del Beni, cuando Jessica Jordan era candidata y decía que ella tenía el 48% y el contrincante, que fue en realidad el ganador de las elecciones, tenía el 30%. Al final, que Ipsos hizo referencia al tema del 21F y hablaba de que el 61% iba a votar a favor de la reelección. También tenemos el ejemplo de que en el año 2014 el MAS no sacó 2 tercios, lo utilizaron como un instrumento porque necesitaban los 2 tercios para tener el Tribunal Constitucional y desconocer el 21F. Bueno, hemos invitado justamente a que venga alguien de tu partido para que venga justamente a analizar con nosotros estas encuestas. Entendemos muy bien tu posición, pero nos gustaría que participes un poco también con nosotros. Te pido por favor a ti que me digas qué te llama la atención. Los departamentos, Potosí, por ejemplo, ahora es de Comunidad Ciudadana. Sí, me llama la atención las votaciones del eje. Creo que el grueso de la población se encuentra en el eje. Creo que ahí se ha hecho un muy buen trabajo, ahí está la confianza y veo que hay departamentos que definitivamente habrá que trabajar con mucho más calma, con mucho más cuidado, sabiendo que el eje donde se concentra una buena cantidad de la población de Bolivia es muy abierta a recibir la propuesta y la confianza de los candidatos del MAS, y habrá que hacer una visita mucho más a fondo a lugares donde nos ha ido bien. En Beni hemos sacado siempre el 40% para arriba. Están aumentando, están mejorando las cifras en algunos departamentos. Potosí nos ha llamado mucho la atención. A ver, Santa Cruz también está aumentando. 2 apuntes técnicos y un comentario. El primero, el público tiene que saber que la ciencia social hace mucho tiempo que ha establecido con absoluta claridad que la publicación de encuestas no influye en la intención de voto del electorado. Es decir, las encuestas pueden decir cualquier cosa, pero el elector sabe por quién va a votar. Segundo, los márgenes de error en el caso departamental son muy amplios. En una muestra de 2.200 para todo el país quedan pues muestras muy pequeñas por departamento, lo cual hace que realmente sea relativo esto de que subió o bajó en los departamentos. La muestra es buena para el conjunto nacional, ¿no? Y lo que yo les decía, el comentario, el dato cualitativo inapelable, clarísimo, es que por favor, con Edwin, me gustaría que participes. Ya sé que tienes una opinión contraria, al igual que Hugo Vargas, pero ¿vas a poder comentar algo con relación a estos resultados a nivel departamental? Por supuesto que sí, haciendo además uso de mi derecho democrático que gracias a este medio nos permiten expresarnos. ¿Sabes qué me llama la atención, Miria? Y le digo también a todo el pueblo boliviano, que FICO técnico, lo hemos solicitado, nos respondieron el 5 de marzo con generalidades. Aquí está la documentación que nos entregó el Tribunal Supremo Electoral y son generalidades. No nos entregó la documentación respaldatoria, verificable, para hacerle auditoría. ¿Cómo podemos confiar en encuestas a las que nadie puede hacerles auditoría? Con un reglamento ambiguo que es el mismo reglamento que aprobó el Movimiento al Socialismo y que hoy por hoy lo está usando este Tribunal Supremo Electoral. Eso es lo que me llama la atención y lo que estoy diciendo no es no participar en el análisis de encuesta. Estoy haciendo una denuncia grave. Con la segunda encuesta se constituye un modus operandi que puede traerle responsabilidades penales a quienes están manejando estas encuestas. Gracias, Edwin. Solamente para
para que quede constancia, tanto para ti como para Hugo y para quienes nos están viendo, a quienes nos debemos con mucho respeto. Esta empresa, CS Mori, ha sido avalada por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué más les puedo decir? Evidentemente, puede que el universo de personas es avalada por el Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que nosotros, con mucho respeto también y responsabilidad, les estamos dando a conocer estos resultados el día de hoy. Por favor, me gustaría que tú también opines con relación a lo que estás notando. ¿Dónde está subiendo la presidenta Yanine Áñez? ¿Dónde hay que mejorar? Bien. Algunos datos importantes ya cuando vemos los datos departamentales es cuando vemos equilibrios. Por ejemplo, en función también a los datos de la encuesta pasada, cuando analizamos la votación que tiene Carlos Mesa, vemos que más del 70% de su votación se concentra en el occidente y menos del 15% en el occidente. Ya cuando vemos la candidatura de Yanine Áñez, ella tiene un apoyo de casi el 60% en el oriente y 40% en el occidente. Hay un apoyo más homogéneo. Y es en función a eso que tenemos que trabajar, en función a buscar la unidad. Pero también quería hablar un poco sobre el tema de las encuestas. Las encuestas son importantes, tenemos dos opciones, o las utilizamos como una herramienta de trabajo o las negamos. Hay muchas encuestas, en realidad este proceso ya lleva casi 9 encuestas. La Fundación Friedrich Elder, a través del programa Bolivia Electoral, ha juntado los resultados de todas esas encuestas y han marcado un trabajo de tendencia, y está acá. Es decir, en este cuadro, no sé si se ven las cámaras, pero se ve que la tendencia de Yanine Áñez es a subir y la de Mesa a estancarse. Pero ¿qué pasa? Esta encuesta es una más de muchas. No es la única encuesta. Tenemos que tomar los resultados con responsabilidad y usar esos elementos para mejorar el trabajo. Muy bien, vale la aclaración que acaba de hacer Manuel. A ver, Héctor, ¿tienes más información, por favor? Nos gustaría conocer también la cifra de los indecisos, los votos válidos. ¿Cuál es la proyección de los votos válidos? Muy bien, miren, lo vamos a tener de esta manera a continuación. Por favor, preste atención. ¿Qué sucede con ese grupo de personas que aún está todavía decidiendo y buscando al candidato para poderle entregar su voto? Si mañana fueran las elecciones, ¿por cuál candidato usted votaría? A nivel nacional, esta es la cifra exacta. Blanco, ninguno, 4,5%. Nulo, 1,7%. Voto secreto, 2,8%. No sabe, no responde, 8,1% a nivel nacional. En este momento vamos a hacer una proyección de los votos válidos con la siguiente especificación. Aproximadamente suman un 7,1% el total los indecisos. Se van a acoplar a estos datos que le vamos a presentar por afinidad. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, Arce tenía un 33% y usted va a notar que de pronto sube el porcentaje a un 38,4%. Es por eso la diferenciación. Mesa, 23,3%. Áñez, 19,9%. Camacho, 8,1%. Chi, 5,8%. Mamani, 2%. Quiroga, 2,2%. Y ADN, 0,2%. A ver, con esta nueva aproximación de esta segunda encuesta, estamos viendo con los votos válidos que posiblemente el MAS pueda ganar hasta en primera vuelta. Ya estaría aquí a unos 5 puntos más o menos, ¿no es cierto? En ese caso estaríamos hablando claramente de dos partidos, el MAS y Comunidad Ciudadana. Sí, de nuevo un apunte técnico y un comentario. El apunte técnico está presuponiendo esta proyección que los indecisos se van a comportar exactamente como se están comportando en este momento, es decir, de manera proporcional. Eso no es así, no va a suceder así. Los indecisos van a tomar posición. El comentario, está claro, el MAS es obvio que tiene la posibilidad de llegar al 40% y obtener una ventaja del 10%, es un riesgo inminente que el MAS pueda ganar en primera vuelta. Por eso es imperativo que el pueblo boliviano, que los electores, que la ciudadanía unifique su voto, que concentre su voto como lo hizo el 20 de octubre, que escoja, como está escogiendo en este caso, al mejor binomio, a Carlos Mesa, a Gustavo Pedraza, la gente idónea, experimentada, la gente que puede unificar al país, la gente que puede restañar las heridas, que puede unificar a los bolivianos. No se está alcanzando, según esta encuesta, lo que estarían pensando juntos para que la presidenta llegue a una segunda vuelta y disputarla con Carlos Mesa, digamos, o con el MAS.
Claro, lo que pasa es que ese cálculo no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Porque yo no puedo asignar la proporcionalidad de los indecisos en función a la intención de voto. Aquí directamente al 100%, 33 le dan al MAS, 18 a Mesa, 17 a Yanine. Es decir, los indecisos no son robots. Son seres humanos que van a definir su voto en función a otros elementos. Aquí lo han hecho frío el cálculo y lo han repartido a la torta, y eso no es correcto, no se debe hacer eso. Entonces este dato no es real. De forma igualitaria, pero habrá que ver realmente qué pasa el día de las elecciones. Correcto, ahí está, habrá que ver porque los indecisos son seres humanos que van a definir su voto en función a muchas, dentro de las cuales yo le comentaba antes, y se ha visto que Yanine tiene mucho más positivos. Cuando se le preguntó en la anterior encuesta a los ciudadanos cuál era el candidato con los que ellos identificaban el volver al pasado, asociaban a Carlos Mesa, a la corrupción, al MAS. Y cuando le preguntaban quién podía unir a los bolivianos o quién daba imagen de ser más capaz, la nombraban a Yanine. Esos positivos van a ser fundamentales para cuando los indecisos lleguen y emitan el voto. Perfecto. A ver, intento contigo, Edwin. A ver, ¿qué tendría que hacer, creemos? ¿Qué tendría que hacer? Tenemos que seguir haciendo campaña y estar en diálogo con la gente. Aquí sucede algo muy interesante. Mientras los demás están hablando de la gente, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari están hablando con la gente. Y ahí hay una gran diferencia. Es por eso que estamos muy seguros de lo que está pasando realmente con el electorado, que es muy diferente a lo que está sucediendo con las encuestas. Lo que están haciendo con las encuestas lo hacen con la intención de seguir utilizando las encuestas como un instrumento de manipulación y de direccionamiento del voto y de la opinión pública con el MAS, que le está copiando las peores prácticas. Le agarraron el gustito al poder y por supuesto están dispuestos a hacer lo que sea para quedarse, incluyendo el fraude, que ya le digo, es un fraude sistémico. Comienza con las encuestas y termina con el fraude del día D. No han tocado en lo más mínimo, el MAS y el gobierno de transición no han tocado, no han destruido este aparato del fraude. Perfecto, tiempo. A ver, Hugo. A ver, yo quiero, permíteme preguntarte primero, por favor. El presidente o el expresidente Jorge Tuto Quiroga ha sido el primero en lanzar su proyecto para gobernar los siguientes 5 años. Sin embargo, no está todavía convenciendo, o qué faltaría para que llegue a convencer totalmente a la población, tomando en cuenta que ha cambiado incluso hasta su forma de hablar al país. Mira, Miriam, no voy a responder lo que gusta, voy a responder lo correcto. Y lo correcto es que estas encuestas se están utilizando como un recurso de mercadotecnia para campaña sucia, y es un instrumento político deshonesto para que procure inducir el voto. Y estas encuestas tienen nombre y apellido. Tuto Quiroga va a dedicar los 5 mejores años de su vida para garantizar a Bolivia estabilidad económica, con paz social y el más nunca más. Y Tuto tiene la capacidad. Esa es mi respuesta. Muy bien, muchísimas gracias. Sebastián, tú como representante del MAS, son 7 contra 1, 7 partidos contra 1, que es el MAS. Todavía les falta mucho para lograr, digamos, conseguir lo que ustedes estaban planteándose. De todas formas, la pelea es para que ustedes ganen en primera vuelta. Siempre se trabaja... Tiene a un Carlos Mesa que les está pisando. Siempre se trabaja para tener la mejor votación posible. Y hay mucho trabajo, suma casi un 20%, las opciones no sabe, ninguno no responde. Y ahí hay un tema importante de saber por qué la gente a veces oculta su voto, por qué a veces la gente no te dice la verdad. En una encuesta ese 20% es un gran trabajo. Y normalmente hay 2 elementos que hacen que la gente no diga su voto. Primero tiene que ver con vergüenza, a veces vergüenza de clase, que te estigmatizan con temas racistas, con temas de clase, con temas sociales, con temas de inferioridad intelectual. Te quieren acomplejar con eso y por eso la gente a veces no responde. Pero cuando has sido ofendida, cuando te acusan de delitos, cuando te dicen una cosa, otra cosa, narcotráfico, terrorismo, narco no sé qué internacional, bla, 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 toda una fantasía, la gente tiende a esconder su voto. Pero por otro lado, cuando ha habido gente que ha sido asesinada, cuando hay gente que es perseguida, cuando hay gente que es víctima de una represión, también le da miedo responder. Si tú preguntas a los encuestadores, ¿cómo responde la gente? La gente responde asustada. Son esos 2... Así es, Miriam, tenemos mucho más. Y lo que vamos a hacer ahora es presentar un resultado a nivel nacional comparativo. Y lo que estamos haciendo es hacer esta comparación justamente entre la primera y la segunda encuesta. Revisemos, por favor. Arce, La Paz,
La primera encuesta 49,7%, la segunda 45,1%. Oruro 41,6% en la primera, 46,4% en la segunda. Cochabamba 38,8% en la primera, 48,8% en la segunda. Pando, la primera 25,3%, en la segunda 36,7%. Potosí 23,8% en la primera, 19,8% en la segunda. Chuquisaca 20,3% en la primera, 25,2% en la segunda. Santa Cruz 16,3% en la primera, 17,7% en la segunda. Beni 8,8% en la primera, 14,9% en la segunda. Tarija 19,5% en la primera y 20,5% en la segunda. Estos son los datos referidos al MAS. A ver, veamos primero esto de los resultados del MAS, por favor. Enseguida vamos a ver lo de Comunidad Ciudadana. Fortalezas del MAS. La fortaleza es que la gente sabe que tenemos un programa. La gente sabe que durante 14 años al país le ha ido bien. La gente sabe que durante 14 años ha habido estabilidad y la gente no duda de que vamos a volver a tener esa capacidad durante los próximos 5 años. La debilidad es que nos encontramos perseguidos, la debilidad es que nos encontramos enjuiciados, la debilidad es que nos quieren estigmatizar y la debilidad más fuerte que entre todos los frentes para tratar de crecer nos quieren insultar. Es como que ellos creen que si nos insultan más, crecen más. Creen que eso les va a hacer crecer más. El resto de los frentes tienen que empezar a presentar su propuesta ya para ver quién va a ser segundo y quién va a ir con nosotros a competir a una posible segunda vuelta, porque esa segunda vuelta es posible según las encuestas. Muy bien, muchísimas gracias. El MAS ha perdido un poco en La Paz y también en Potosí. A ver, fortalezas y debilidades de Comunidad Ciudadana con estos resultados. Bueno, vamos primero, antes por favor, vamos a ver primero los resultados contigo, Héctor. Muy bien, Miriam, muchísimas gracias. Así es, revisamos este segundo cuadro. ¿Qué pasa con Comunidad Ciudadana representada por Carlos Mesa? En La Paz, primera encuesta 16,6%, en la segunda 20%. Oruro, la primera 15,7%, en la segunda 27,3%. Cochabamba, la primera 26,5%, en la segunda 17,9%. Pando, la primera 10,5%, en la segunda 8%. Potosí, primera encuesta 21,4%, segunda encuesta 26,2%. Chuquisaca, la primera encuesta 31% y la segunda 30,7%. Santa Cruz de la Sierra, primera encuesta 8,7%, segunda encuesta 11,5%. Beni 5,9%, primera encuesta, segunda encuesta 10,7%. Y en Tarija 19,3% en la primera encuesta y 21,7% en la segunda. Ahora sí, viendo, desciende bastante en Cochabamba, un poco en Chuquisaca, pero el resto va en franco ascenso. Fortalezas y debilidades, por favor. Bueno, como te decía, Miriam, los márgenes de error a nivel departamental son muy amplios. Entonces, estos movimientos que tú ves en las cifras, si le pones los márgenes de error 7, 8, 9%, realmente hacen inaplicable un análisis técnico pormenorizado. Pero no quiero dejar pasar lo que decía hace un rato Sebastián. No, por favor, nosotros somos buenos y estamos perseguidos, etcétera. Señores y señores, el MAS y Evo Morales han hecho un fraude escandaloso, un fraude monumental, el MAS comprobado, y no tienen un mínimo, un dejo de autocrítica. No son incapaces de pedirle disculpas a la gente, de decirle, saben que estamos participando de este proceso, pero nos damos cuenta que hemos hecho una barbaridad, nos damos cuenta que hemos cometido un crimen imperdonable, porque hemos tergiversado el voto de la gente, hemos tergiversado el voto popular, lo hemos hecho a un lado. En este momento deberíamos tener un gobierno legítimo, un gobierno firme, que esté enfrentando cosas como el coronavirus. Ahorita Sebastián dice, ay, el coronavirus, qué barbaridad, debería enfrentarse de otra manera. Pura retórica, experimentado que puede enfrentar estos problemas. Entonces, por favor, o sea, un poco de sindiéresis, un poco de claridad y un poquito de autocrítica. ¿Quieres responder, Sebastián? Por supuesto. Te digo que estamos perseguidos porque es la verdad. Porque yo, Ricardo, y te conozco hace muchos años, nunca he agarrado un arma. Nunca he tenido una pistola, nunca he pegado a la gente. Es un problema personal. No, porque yo estoy siendo acusado de terrorismo. Capaz que a la puerta hay una policía esperándome. He tenido que salir escapando de acá.
¿Crees que mi hijo de 10 años es justo que en su colegio le digan que su papá es terrorista? ¿Crees que es justo? Yo demostré el día que me hicieron la denuncia de terrorismo, que yo salí de mi casa, me subí al teleférico, no está filmado. para hablar de ti, Sebastián. Llegué al aeropuerto, No está filmado. Le dije hola a un amigo, me lo llevé al taxi, llegué al teleférico, está filmado. Y hay una denuncia por terrorismo como si hubiera querido explotar el aeropuerto. No estamos hablando de ti, estamos hablando del fraude que ha hecho el MAS. No hay delitos colectivos, los delitos son individuales. Por Dios. Los delitos son individuales. Sí, por eso la denuncia que yo tengo, hermano, de terrorismo es una injusticia. Bueno, y no es justo que mi familia tenga que vivir eso. Pero no es el tema. Eso es una canallada. Está bien, Sebastián. A mí no me hace daño, porque eso yo estoy acá en Bolivia, no tengo miedo. No es el tema. Mi hijo de 10 años, mi hija de 8, no tiene por qué sufrir esa persecución. Bueno, no es el tema, Sebastián. Les pido un favor. El tema es el MAS. Permíteme, así le vas a ganar. Vamos a ver lo que dice también Manuel, ya viendo los resultados de Juntos, que Héctor nos va a dar a conocer ahora, por favor, por departamentos. La primera y la segunda encuesta en esta oportunidad tenemos ya nuestro cuadro que refleja lo que sucede con Yanine Áñez de Juntos. Primera encuesta en La Paz, 7,2%. Segunda encuesta, 9,3%. Oruro, 15,2% en la primera y 4% en la segunda. Cochabamba, 9,6% en la primera, 10,3% en la segunda. Revisamos Pando, en la primera, 20,3%. En la segunda, 9%. Potosí, 15,8% en la primera, 17,9% en la segunda. Chuquisaca, 18,3% en la primera, 15,7% en la segunda. Santa Cruz de la Sierra en la primera encuesta, 26,3%. En la segunda, 27,3%. Beni, 40,9% en la primera, 35,8% en la segunda. Tarija, 21,4% en la primera y 26,1% en la segunda. Miriam, contigo. Ahora sí, estamos viendo, según lo que acabamos de revisar, hay ascenso en unos 5 departamentos y en otros hay descenso, incluido el Beni que te dije, su Plaza Mayor, ¿no es cierto? Pero sigue liderando allá el voto. Sí, fortalezas y debilidades. Sí, algo que está claro es que los bolivianos apuestan por seguir viviendo con estabilidad y en democracia. Hace apenas 7 semanas que Yanine Áñez anunció su candidatura y en este momento ya estamos disputando el segundo lugar. A diferencia de otras candidaturas, como es el caso del señor Mesa, él hace más de un año que está en campaña. Si nosotros comparamos la votación que él obtuvo en octubre con la de este momento, estamos hablando de casi, o con la intención de voto de este momento, estamos hablando de casi 20%, 20 puntos. Es casi 1 millón de votos. Va a ser difícil que él consiga hacer nuevas propuestas. La gente ya lo conoce, ya conoce sus propuestas. En el caso del MAS pasa algo similar. El MAS obtuvo 47%, en este momento está un poquito más del 30%. Hace poco que hemos anunciado y tenemos perspectivas de seguir creciendo. Muy bien, muchísimas gracias. Héctor, veamos ahora por favor el cuadro comparativo de Creemos. Claro que sí, Miriam, liderado por Luis Fernando Camacho. ¿Qué es lo que sucede en este cuadro comparativo? Vamos a revisar La Paz. Primera encuesta, 1%. Segunda encuesta, 1,1%. Oruro. La primera encuesta, 0,3%. En la segunda, 0%. Sin referencia. Cochabamba, la primera encuesta 2,9%, en la segunda 0,2%. Pando, 11,1% en la primera y 5,6% en la segunda. Potosí, 4,1% en la primera, 2,4% en la segunda. Chuquisaca, 4,3% en la primera, 1,3% en la segunda. Santa Cruz de la Sierra, 28% en la primera, 22,3% en la segunda. Beni, 7,2% en la primera encuesta y en la segunda encuesta 7,9%. Y Tarija, 7,5% en la primera y 4,5% en la segunda. Miriam, adelante. A ver, gracias. Edwin, allí en Santa Cruz, participa con nosotros en esto, por favor, porque evidentemente, si bien no estás de acuerdo con esta encuesta, también hay que ver cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene Creemos para presentarse en estas elecciones. Con muchísimo gusto te digo, dadas por el Tribunal Supremo Electoral. Y lo que estoy haciendo aquí es muy serio. Estoy denunciando que el Tribunal Supremo Electoral está parcializado, que el Tribunal Supremo trabaja con un reglamento que aprobó el MAS y que el gobierno de transición de Yanine Áñez no ha modificado. Y estoy denunciando que las encuestas, la primera encuesta, y te aseguro, querida Miriam, y a este medio de comunicación, que ustedes tampoco tienen el respaldo de esta encuesta, porque el Tribunal Supremo Electoral no lo
tiene, porque Sies Mori no se lo ha entregado. Entonces estamos comentando encuestas que no tienen un respaldo científico, metodológico, y esta segunda encuesta ya constituye un modus operandi que podría tener sanción penal. Te digo cuáles son las fortalezas de nuestra candidatura, de la candidatura de Luis Fernando Camacho. Primero, que tenemos en esta elección dos actores que ya convivieron en este megafraude. Estamos hablando, por supuesto, de quienes eran oficialismo y oposición hasta hace poco. Y luego tenemos la candidatura de Luis Fernando, que no es parte de este sistema político y que en un mes y un poco de campaña se ha convertido en la gran amenaza de este viejo sistema político que abusa de su poder y que es corrupto. Y por supuesto en la esperanza de los bolivianos para llevar su voz al poder. Esa es la gran fortaleza de la candidatura de Luis Fernando, que vamos a seguir trabajando. Tenemos encuestas propias y tenemos una estrategia, por supuesto. En Santa Cruz, a ver, vamos a revisar este comparativo con relación a don Jorge Tuto Quiroga, representante, candidato de Libre 21, Héctor. Gracias, Miriam. Hagámoslo entonces de inmediato, revisando de inicio este cuadro comparativo en La Paz. Primera encuesta, 1,3%. Segunda encuesta, 1,4%. Oruro, 0,8% en la primera y 2,3% en la segunda. Cochabamba, 0,9% en la primera, 1,2% en la segunda. Pando, en la primera, 3,7%. En la segunda, 1,5%. Potosí, 2,2% en la primera encuesta y 1,4% en la segunda. Chuquisaca, 3,2% en la primera, 2,1% en la segunda. ¿Qué sucede en Santa Cruz de la Sierra? En la primera encuesta, 1,9% en la primera y 2,4% en la segunda. Beni, 1,7% en la primera y 0,8% en la segunda. Y Tarija, 1,5% en la primera y 1,8% en la segunda. Bien, Hugo, tú nos vas a contar las fortalezas y las debilidades de Libre 21 con don Tuto Quiroga como candidato. Tenemos un plan clarísimo con 4 pilares, uno de reconstrucción económica, reparación democrática, bienestar social y proyección internacional. Bolivia, corazón verde digital, integrador sudamericano. Lucho Arce, el cajero del MAS, y que hicieron desaparecer de la economía, con un programa de salvataje para inyectar dólares, que es lo que más nos preocupa. Ahora, debilidad, mira, la primera sería enfrentarte a encuestas pagadas que destruyen la democracia, y la segunda, un órgano electoral plurinacional con la incapacidad de auditar y realmente demostrar de que estas encuestas no son falsas, no nos han entregado las boletas, no se hizo una auditoría, nos rechazan las cartas, se hacen la burla, paseando un poquito al ex dictador Morales. Compañeros, compañeras, no se entiende, no se puede entender. Muy bien, gracias. Voy a darles un poquito de respiro para escuchar a don Carlos Cordero, analista político. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Le invito a que revisemos una vez más estos resultados nacionales, por favor, para que después nos dé usted su opinión, su parecer y su comentario con relación a lo que hoy estamos presentando en esta segunda encuesta nacional de intención de voto. Atención. Estamos viendo, por favor, estos resultados. Señor director, gracias. Arce del MAS con el 33,3% primer lugar. Segundo lugar, Mesa 18,3%. Tercer lugar, Áñez 16,9%. Camacho 7,1% en cuarta posición. Quinta para el doctor Chionchun 3,8%. Sexta para Feliciano Mamani con 1,9%. Séptima para don Jorge Quiroga con 1,7%. ADN 0%. Estamos viendo los resultados nacionales. Don Carlos, nos gustaría conocer ahora qué es lo que usted opina con relación a este resultado. Pues lo que debe quedar en claro para todos quienes han participado de este panel es que estas cifras que hoy conocemos pueden variar todavía en la medida en que vengan las campañas de cada uno de los partidos. Por ahora queda claro que pues con estas cifras la segunda vuelta electoral parece ser la salida más
previsible de este proceso electoral. Existe aproximadamente un 70% de los bolivianos que no va a votar por el movimiento al socialismo. Hay dos candidaturas que están peleando por la segunda vuelta, pero la primera opción parece tenerla el candidato de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa. Si bien se han descalificado la calidad o los resultados de estas encuestas, suele ser en general una actitud de quienes no se encuentran en una posición favorable según los resultados de esta encuesta. Vemos también algo importantísimo comparando con las elecciones e incluso con las encuestas que se habían conocido alrededor de las elecciones de octubre. Rostros nuevos, evidentemente hay solo dos candidaturas que están repitiendo, Mesa y Chi, y por ahora estas encuestas comparativas que ha hecho Sies Mori de un primer momento y un segundo nos están mostrando que algunos incrementan su votación en algunas ciudades. Se ve una segunda vuelta entre el candidato del movimiento al socialismo, que está muy lejos de su desempeño electoral de octubre del 2019, la presidencia del Estado plurinacional al movimiento al socialismo. Don Carlos, viendo esta vez la votación que estaría consiguiendo Creemos y también Libre 21, ¿usted qué opina? O sea, vemos a un Creemos que en vez de subir está descendiendo, a un Tuto Quiroga que se está manteniendo ahí, pero a pesar de todos los esfuerzos que está realizando, usted ha visto que incluso ha cambiado hasta su forma de hablarle a la población, está más fuerte, más radical, en fin, pero a pesar también de los esfuerzos de Luis Fernando Camacho, pero con las cosas de la Carta Blanca y todo aquello, ¿qué opina usted con relación a estas dos candidaturas? Pues sí, el señor Luis Fernando Camacho, muy buen desempeño, sin embargo, sus múltiples apariciones en los medios de comunicación ha hecho que él mismo se vaya quitando popularidad, y esto se ve reflejado en las encuestas. Por el otro lado, la candidatura del expresidente Quiroga, a pesar de el prestigio, la experiencia, no consigue despegar ni sintonizar con la ciudadanía, de tal manera que se traduzca en un apoyo a su propia candidatura. El señor Chi también ha tenido problemas respecto de la primera elección del 2019 y este nuevo proceso electoral con cambio de sigla y problemas internos que también estamos viendo, podría afectarle su propio desempeño y ser un resultado diametral. 16% de no sabe, no responde, el voto es secreto, que ese porcentaje de votación en las futuras encuestas serán finalmente las que vayan a ir marcando las diferencias. Esta votación seguramente se va a transferir a algún candidato, y estas cifras que hoy conocemos. Usted que nos está viendo en casa, estamos acá con representantes de 5 partidos, uno en Santa Cruz, aquí 4. Por favor, quédese con nosotros y vamos a volver viendo qué ocurriría en el caso de que se dé esa segunda vuelta de la que nos está hablando don Carlos Cordero. Ya volvemos. A ver, vamos a seguir revisando porque tenemos diferentes variables en esta segunda encuesta de intención de voto a nivel nacional. Una de las preguntas, por ejemplo, es si usted, como ciudadano, estaría dispuesto a cambiar su voto para evitar que gane el MAS, así como se escucha. A ver, Héctor, yo sé que tienes otros resultados, por favor, danos a conocer. Sí, Miriam, y sobre lo que tú decías, hay que recordar que esto solamente se ha aplicado a quienes han mencionado un candidato diferente a Luis Arce, y es por eso que nosotros tenemos acá ya el resultado. Y le decía, ¿estaría dispuesto a cambiar su voto para evitar que gane el MAS?
Y claro, es un análisis que se hace usted en su casa junto a nosotros. No lo cambiaría un 19,3%. Sí, estaría dispuesta. Lo dice un 78,6%. No sabe, no responde un 2,2%. Miriam. A ver. Bueno, lo que decíamos, Miriam, hace un momento es precisamente que hay una pulsión del pueblo boliviano desesperada de buscar concentrar el voto en un candidato que le pueda ganar al MAS. Eso está demostrando este dato. Y hago un comentario, si como dice Manuel, si fuera cierto que los positivos de Yanine Áñez se van a convertir en intención de voto, ya hubiera sucedido. De la primera encuesta a la segunda encuesta, esos positivos debían haberse reflejado en que Yanine Áñez esté por encima de Carlos Mesa. Ha sucedido lo contrario. Carlos Mesa ha aumentado la distancia que tenía con Yanine Áñez. De tener menos de un punto, ahora tiene más de 2 puntos. Ahora, la explicación, ¿dónde está? La explicación está en que la gente ya votó por Carlos Mesa el 20 de octubre, como decía hace un momento, y luego de la confusión producida por la, hay que decirlo con todas las letras, con todo respeto, la perjudicial candidatura de la presidenta Yanine Áñez, que ha venido a dividir el voto, como está muy claro acá, que en lugar de conducir la transición como era la intención y como debía haberlo hecho de manera exclusiva, ella decidió candidatear. Pero bueno, se está, en nuestro criterio, superando esa confusión. Poco a poco la gente está nuevamente volviendo a lo que fue el 20 de octubre, a concentrar su voto en el binomio de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, que son los que verdaderamente pueden derrotar al MAS. Ese 78% de la gente que dice, voy a cambiar mi voto por el que le pueda ganar el MAS, es la garantía de victoria de Carlos Mesa en primera y en segunda vuelta. ¿Crees tú que sea así o será que doña Yanine todavía nos va a dar una sorpresa? A ver, no son 2 puntos, es normal. Yo no me lo he inventado yo los datos, están en la encuesta. Son datos científicos. Por un lado decimos que hay que hacer caso a las encuestas, pero por otro los negamos. Pero bueno, en fin, eso no importa. De todos modos, Carlos Mesa en este momento, hace más de un año que está en campaña. Ya tienen poco o nada que ofrecerle a los bolivianos. Lo conocen su propuesta. Y cabalmente, los indecisos, por eso se llaman indecisos, y se definen a partir del último mes, normalmente. Entonces, como le digo, nosotros tenemos una nueva propuesta. Yanine ha hecho en poco tiempo cosas que otros presidentes no hicieron en mucho tiempo o no hicieron nunca, tal vez. Entonces, estamos confiantes de que el resultado nos va a acompañar y que esta tendencia de que solo en prácticamente 7 semanas ya disputemos el segundo lugar va a hacer que crezcamos y podamos llegar a disputar el primer lugar con el MAS. ¿Tú opinas? Con relación a los indecisos, ¿tú crees que pueda dar la sorpresa también con el MAS? Sí, yo opino que varios podrían estar contra nosotros. No creo que haya una sola candidatura que nos esté haciendo el frente. Son todos contra cualquiera de ellos tiene la oportunidad, porque ese número que tú nos muestras es claro. Significa que solamente de cada una de las candidaturas, solamente el 20% es una candidatura que cree en el proyecto, ya sea en Mesa, ya sea en Yanine, ya sea en Tuto, y el resto del 80% solamente vota en contra, buscando una alternativa, y podrían reducirse a ese 20% y el 80% podría buscar una opción. O sea, ellos necesitan fidelizar su voto primero, necesitan trabajar una propuesta para el país, porque yo estaría aterrado si la gente que vota por mí, un 80% me dice que fácilmente podría votar por estas 7 que están contra nosotros. Solamente un 20% les es fiel, el otro 80% buscaría cualquier otra opción en caso de emergencia. Eso dice el dato. Para ganarle al MAS, no en cualquier caso, para ganarle al MAS. Eso dice la pregunta. La democracia es larga, todo el mundo puede ganar. No, es democracia. solo estoy precisando, ¿no? Entonces, de porcentaje que te asignan, 18%, solamente un 3% se quedaría con ella si es que vota por ustedes. Lo mismo podría pasarse un rato de esos, Tuto despierta la pasión, ustedes se quedarían con 3 y con 3.5 cada uno y se irían allá. O sea, esta campaña necesita propuestas y necesita que nos dejemos de insultar, necesita que empecemos a proponerle algo al país, porque difamándome, insultándome, calumniándome, no van a lograr, solamente van a lograr que esa gente busque otra opción, seduzcan al país, que la gente vote mirando al futuro, no votando con miedo, no asesorando que no sé qué se viene, no sé dónde la invasión, que los chinos. Esas fantasías le hacen daño al país. Propónganle cosas positivas al país. Perfecto. ¿Tú qué opinas, Hugo? ¿Sin comentario? Y yo prefiero no opinar porque vuelvo a lo mismo, o sea, no podemos seguir comentando sobre encuestas fraudulentas. Gracias. Vamos contigo, Edwin. ¿Tú quieres comentar o tampoco lo vas a hacer?
Sí lo voy a hacer, Miriam, muchísimas gracias. Lo primero que quiero precisar es que no se trata de una reacción natural de quienes estamos cuarto en las encuestas y como no nos gustan los resultados, entonces no nos gusta el fraude. Eso es lo importante y lo fundamental que hay que entender. Y nos hemos rebelado contra el fraude. Lo hicimos el 20 de octubre o después del 20 de octubre y lo vamos a seguir haciendo. Esto es un tema de dignidad. Más allá de cualquier filiación política que pueda tener o no tener, soy un ciudadano boliviano que peleó contra el fraude y que va a hacer de esta máquina de fraude lo tiene el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, el gobierno de transición. Por tanto, lo que está fabricando el gobierno de transición es una narrativa para usar precisamente la herramienta del voto útil. Estoy más que seguro que en la siguiente encuesta Yanine va a superar a la Comunidad Ciudadana en la intención de voto de estas encuestas en las que por supuesto no creemos absolutamente nada y en todo caso le va a tocar a Comunidad Ciudadana ser víctima de otro fraude en ese sentido. Nosotros estamos muy claros en lo que manda la calle, en lo que dice la calle en este momento y termino con ¿dónde están? Y a la encuestadora Si es Mori le planteo, ¿dónde está la documentación que respalda la anterior y esta encuesta? Nosotros ya se la pedimos y no nos entregaron más que una ficha técnica. No hay documentación de respaldo. ¿Cómo podemos creer en estas encuestas? Bueno, es al Tribunal Supremo Electoral. No, mira, la verdad, nosotros no cambiamos de posición. Para nosotros las encuestas que se publican son insumos informativos. De ninguna manera establecen para nosotros tendencias. Nosotros tenemos, como corresponde a una organización seria y una estrategia bien llevada, nuestras propias encuestas, nuestras propias mediciones. Nosotros sabemos exactamente dónde estamos y diseñamos nuestra estrategia en función de nuestra investigación. Venimos acá por respeto al público, por respeto a la gente, comentamos con las relatividades a las que he hecho referencia, de las muestras, de todo, las encuestas que se presentan. Pero por sobre todas las cosas, las opiniones cualitativas que yo doy acerca de por qué creo y creemos en Comunidad Ciudadana que el voto se va a volver a concentrar en Carlos Mesa, que vamos a volver a ganar las elecciones, a ratificar en realidad lo que hicimos el 20 de octubre, el próximo 3 de mayo, lo baso en un conjunto de análisis, no solamente en las encuestas. La encuesta que presento hoy día como insumo informativo Bolivisión, a mí simplemente me sirve para apoyar en algún sentido lo que estoy diciendo, no para probar ni para determinar con esto. Entonces, en ese sentido, yo quisiera dejar claramente establecido que Comunidad Ciudadana ha sido víctimas de un fraude. Se le ha quitado al pueblo boliviano el derecho a elegir su gobernante. El pueblo boliviano eligió a Carlos Mesa y a Gustavo Pedraza como presidente y vicepresidente. ¿Quién impidió eso? ¿El pueblo? No, impidió el MAS. Impidió con un fraude escandaloso, con un fraude monumental. Ahora lo que corresponde es que las cosas se reordenen. Si todos estuviéramos haciendo lo que teníamos que hacer, si la presidenta estuviera gobernando y dedicada a administrar la transición, si los cívicos estuvieran dirigiendo a sus regiones, la cosa sería muy sencilla y muy simple. Esa gente que ahorita se siente un poco confundida, desorientada, al no saber a quién tiene que apoyar para evitar el retorno terrorífico del movimiento al socialismo, que dicho sea de paso, querido Sebastián, por lo menos en este programa, a ti nadie te ha insultado, nadie te ha denigrado, nadie te ha dicho, no sé de dónde viene esa victimización. Pero la cosa clara, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza son la opción, la alternativa para ganarle al MAS. Muy bien, Emmanuel, también tú has sido aludido con lo que ha dicho el señor Bazán en Santa Cruz. Bien, lo primero, a ver. Bueno, juntos en todo caso. El fraude no se lo hicieron a Mesa. No pueden seguir creyendo que son el ombligo del mundo. El fraude nos lo hicieron a cientos de miles de ciudadanos. De acuerdo. Fue a cientos de miles de ciudadanos que nos hicieron el fraude, no solo fue a ellos, a millones. Entonces ahí hay que aclarar eso. Los bolivianos quieren vivir mejor. Están preocupados por la Bolivia que le ofrecen los candidatos. Y nosotros les ofrecemos una Bolivia de prosperidad, de oportunidades y de paz. Y es en eso que estamos trabajando, llevando nuestra propuesta a los ciudadanos. Eso es lo importante. Lo demás no creo que valga la pena. Muy bien. Ha vuelto a hacer alusión al MAS, Sebastián, don Ricardo. ¿Qué te puedo decir? ¿Algo que decir? Sí, que ellos quieren ganar una elección después de haber emitido un decreto inconstitucional que habilita a matar sin responsabilidad. 40 muertos.
40 muertos desarmados, 40 muertos que han sido, con ese dolor no se gobierna un pueblo, así no se gana una elección. Respeto a los derechos humanos. La paz es un tema importante. Es un tema muy importante, pero no es la paz matando a un sector, es la paz reconciliándonos, abrazándonos, que las familias puedan volver a cenar juntas en Navidad, que nos volvamos a abrazar, que nos reconozcamos uno al otro y no generemos esa fractura social que la siguen profundizando cuando quieres creer que hay una sociedad de buenos y una sociedad de terroristas, narcotraficantes, delincuentes. Así no se hace la paz. La paz no se va a lograr matando a un sector, reprimiendo un sector. Se va a lograr perdonándonos, abrazándonos, reconciliándonos. Muchísimas. Segunda vuelta. A ver, ¿qué datos tienes, por favor? Vaya que los resultados son bastante interesantes. Miriam, así es, tú bien lo decías, en la eventualidad de una segunda vuelta, a ver, ¿quién podría ser el ganador? Ahí tenemos la pregunta. Yanine Áñez y Luis Arce Catacora. ¿Por quién votaría si mañana fueran las elecciones? Arce, 43,2%, Áñez, 42,6%. Ahora veamos a Yanine Áñez y Carlos Mesa. 31,6% para Áñez y 32,6% para Mesa. Veamos ahora a Yanine Áñez y a Fernando Camacho. Ella obtiene 41,4% y él obtiene un 15,6% en una eventual segunda vuelta. El siguiente cuadro, Luis Arce Catacora y Carlos Mesa. ¿Qué sucede con Arce? 42,9% y Mesa 41%. ¿Qué sucede con Luis Arce y Fernando Camacho? Arce 46% y Camacho 32%. Bueno, estamos viendo una diferencia con relación a la primera encuesta que hemos presentado, donde no era muy favorable en segunda vuelta los resultados para el binomio de que quiere volver a la estabilidad, al crecimiento y al futuro que han tenido durante 14 años. Y cada día se dan cuenta más de la improvisación, de las mentiras y que la gente solo quiere gobernar mirando hacia atrás y mintiendo hacia atrás. La gente no es tonta, la gente sabe que se está manejando mal la economía del país, la gente sabe que por hacer politiquería se ha paralizado las obras en todo el país, se ha dejado de pagar a las grandes empresas, se ha dejado de movilizar la plata, se ha dañado el empleo, hay mucha gente desempleada porque desde el Ministerio de Obras Públicas se ha pensado que era chistoso decir que hay corrupción. Las empresas han dicho, a ver, primero aclare, deje de jugar a la politiquería y una vez que usted se aclare, que tenga más claridades, que tenga están paralizando el país. Cuando se daña la economía, esos 6 meses que están dañando, va a costar 6 años recuperarla y la gente día a día se va dando cuenta que la irresponsabilidad no es buena para el país, que un rato puedes jugar al discurso de sentirse superior porque difamas, calumnias, insultas, ofendes, remedas, pero al final la gente sabe que lo que quiere es llegar a su casa, encontrar a sus hijos felices, tener un trabajo, poder pagar la pensión, poder pagar el uniforme, poder pagar la inscripción, la matrícula y por lo menos una hamburguesita pequeña una vez al fin de semana poder compartir con la familia. Eso la gente ya lo está extrañando. Muy bien, a ver, me gustaría que tú también veas esto porque en esta oportunidad no se ve ya a la señora Yanine Áñez como posible competidora dentro de una posible segunda vuelta también. Algo que llama la atención y creo que aquí también hay una imprecisión, es primera vez que yo veo un escenario de segunda vuelta y no la suma no da 100%. En un escenario de segunda vuelta no hay más opciones, es A o B y tiene que dar 100% la suma. Por otro lado, tomando en cuenta el margen de error de la propia encuesta, nosotros seguimos convencidos de que la única opción que le puede ganar al MAS es Yanine Áñez. La única candidata que puede evitar que volvamos al pasado, a ese pasado donde se violaba la Constitución, donde se cometía permanentemente abusos de poder y donde reinaba la corrupción, es Yanine Áñez. ¿Qué opina don Ricardo? Bueno, igual, un apunte técnico y un comentario. El apunte técnico es que es sabido también en la ciencia social y en la estadística que preguntar sobre segunda vuelta cuando se está desarrollando el proceso de la primera vuelta no es muy útil porque la mayoría de la gente tiende todavía a mostrar su indecisión, es lo que estás viendo, ¿no? Sí. Más del 20% de la gente ahí está diciendo no, yo no sé por quién voy a votar. Ese 20% es mayoritariamente gente que
no va a votar por el movimiento al socialismo por los otros datos que tiene el conjunto de la encuesta, ¿no? Por el techo electoral que tiene el MAS. Lo que pasa es que hay un 40% más o menos que ya tiene decidido que va a votar, en el caso de Carlos Mesa, por ejemplo, por Carlos Mesa. Pero hay un 20% que todavía, que seguramente pertenecen a Yanine Áñez, a Luis Fernando Camacho, etcétera, que todavía no terminan de definir. Lo van a hacer cuando llegue el momento de decidir en la segunda vuelta. Lo que está claro es que más del 60% del país, o alrededor del 60% del país, tiene claro que no debe volver el movimiento al socialismo, que la principal amenaza es el movimiento al socialismo. Y me llama mucho la atención que Sebastián insista, que dice que la gente extraña el trabajo, un país que no existe más que en su imaginación. Lo que existiera, un país repleto de corrupción, de abuso de poder, un país en el que se hacía fraudes, y la incertidumbre actual es culpa del fraude del MAS. Deberíamos tener a partir del 22 de enero de 2020 un gobierno ya firme, seguro, legítimo, que esté tomando todas las medidas, reactivando la economía, haciendo todo lo que tiene que hacer. No hay ese país por culpa del MAS, porque el MAS le quitó su decisión de definir sus gobernantes. En este caso fue por Carlos Mesa y por Gustavo Pedraza, efectivamente, pero efectivamente el fraude se lo hicieron al pueblo, al conjunto del pueblo boliviano, a los millones de bolivianos que asistieron a votar, incluidos los votantes del MAS. El fraude también fue a los masistas que fueron y votaron por el MAS, porque a todos nos quitaron la posibilidad de decidir quiénes sean nuestros gobernantes. A ver, sí, adelante. Qué dramática el diseño de tu estrategia, hermano. Te dice el MAS 33% y tú dices el 66% no quiere que el MAS sea. Si usas la misma lógica, el 82% no quiere que Mesa sea, el 83% no cree que Yanine sea. No te crees ilusiones. Tú tienes que ver, solamente un 18% quiere que mi candidato sea. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Propondré algo aparte de hablar del monumental no sé qué y de no sé cuál, no sé qué y de seguir insultando. Proponle algo al país. Gracias por dale un futuro, dale esperanza a la gente. Te agradezco muchísimo por tu consejo y tu asesoría. Para están los amigos. Muchas gracias. Hemos visto aquí al señor Camacho también en los resultados. Me gustaría, por favor, Edwin, si tú quieres... Bueno, a ver. Está clarísimo que esta se ha convertido en una elección entre la vieja clase política y Luis Fernando Camacho, entre el abuso de poder y Luis Fernando Camacho, que ha demostrado con muchísimo éxito cómo se lucha contra el abuso de poder. Gracias a la protesta del pueblo boliviano y a la participación de Luis Fernando Camacho, hemos logrado la renuncia del tirano, de Evo Morales. Y no nos vamos a cansar de luchar contra todo lo que signifique abuso de poder. Esa es la esperanza del pueblo boliviano, ponerle fin a este abuso de poder corrupto realmente, y que está usando las encuestas para crear una narrativa, reproducir el voto útil de nuevo, y por supuesto pretenden convertir en presidente a Yanine Áñez, que le agarró el gustito y no lo quiere soltar. Pero con Luis Fernando Camacho tenemos propuestas. Este país dejando en el pasado el abuso de poder. Vamos a transformar este país luchando contra esas viejas prácticas del MAS. Y esto significa transformación política. Es por eso que le han declarado la guerra a Luis Fernando Camacho, porque es incómodo para la vieja clase política que ha convivido con el MAS durante tantos años. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo. Ante la posibilidad de que se dé esa segunda vuelta, ¿tú qué opinas? ¿Todos se van a unir apoyando al candidato contrario al MAS que tenga mayor voto? Las encuestas y las encuestadoras no votan. Si fuera así, Trump no sería presidente, Bolsonaro no lo sería, Duque no lo sería y tampoco lo sería Lacalle. Bueno, mira, lo único que quisiera comentar respecto a esto es lo siguiente. A nosotros nos han mostrado un país de una sola mentira y nos han puesto un muro al medio donde nos han puesto a los buenos de un lado y a los malos del otro. Eso ya no debe volver a suceder. Yo le pido a la gente que no vuelva a entregarle nunca más el poder y la concentración del poder a 2/3. Este debe ser un país de varias verdades y de muchas banderas. Nosotros nos encargaremos de vernos en el Congreso, en el Legislativo,
objetivo para concertar, disertar y persuadir, como debe ser. La gente debe abocar. 21 nosotros tenemos una clara de reconstrucción económica, reparación democrática, bienestar social y proyección internacional. Y tenemos pensado un plan de salvataje dentro de los primeros 100 días cuando lleguemos al gobierno para reparar y reconstruir económicamente el despilfarro y el desastre que nos ha dejado el cajero de Evo Morales, el señor Lucho Arce. Si se ve claramente, vuelvo a preguntarte, de que el MAS y algún otro partido llegan a tener las dos votaciones más importantes. Vamos a comentar sobre encuestas falsas. Muy bien, gracias. A ver, Héctor, ¿tenemos más datos, por favor? Vamos a ir, vámonos directamente hasta el domicilio de don Carlos Cordero para que tenga usted también la oportunidad de dar su opinión con relación a esto, ante la posibilidad o eventualidad de que se produzca esa segunda vuelta de la que usted también ha hablado. ¿Qué podría pasar? Pues, Miriam, evidentemente, según los datos de esta encuesta, la posibilidad de que se realice una segunda vuelta electoral es inminente, porque la primera candidatura, que es el Movimiento al Socialismo, con ese 33%, se halla a más de 6 puntos de poder alcanzar el 40%. Lo que queda claro a partir de estas encuestas es que hay dos grupos de candidatos. Un primer grupo en el que se encuentra el Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Yanine Áñez conjuntos, que concentran aproximadamente el 70% de la intención de voto. Con esto se despeja el temor que existía de una excesiva fragmentación de Loga y el candidato inexistente de la ADN, que es un grupo que tiene aproximadamente un 15% de la votación, porque son necesarias las campañas en este momento que Bolivia está atravesando esta crisis sanitaria. Es importantísimo que volvamos también a la normalidad para poder cumplir con aquello que se le exigen a todos los candidatos, conocer cuáles son sus propuestas, que el propio ciudadano se forme una opinión a partir de las acciones de los candidatos y no solamente de las encuestas. Lo que sí hay que destacar es este ejercicio democrático que Bolivisión lo hace. Primero, mostrar la intención del voto ciudadano. Segundo, mostrar una pluralidad, un debate enriquecedor, porque es sobre estos escenarios sobre los que se funda la opinión pública ciudadana y que finalmente va a ser la que nos ha de decir cuál es su elección, quién será el próximo presidente. Lo cierto es que hay una segunda vuelta, que el candidato que puede disputarle la presidencia al Movimiento al Socialismo, quien se halla primero en esta intención de voto, es Comunidad Ciudadana, que esta segunda lectura que se hace a partir de estas encuestas. Le agradezco mucho por haber dado esta opinión. Por favor, señor director, nos podemos ir a una pausa. Enseguida vamos a retornar viendo otras variables de esta segunda. Además, en las redes sociales estamos viendo los resultados de nuestra segunda encuesta de intención de voto a nivel nacional. A ver, ¿qué pasa con los siguientes resultados, Héctor? Te escuchamos. Gracias, Miriam, y en esta oportunidad vamos a revisar qué sucede con el voto a nivel urbano y también rural. En esta oportunidad, en el primer cuadro, vamos a especificar que se trata de ciudades capitales más el alto a nivel nacional. Arce, 27,2%, Mesa, 23,8%, Áñez, 18,9%, Camacho, 8,1%, Chi, 3,2%, Quiroga, 2,1%, Mamani, 1,3% y ADN, 0,1%.
Pero no solamente vamos a revisar las ciudades capitales más el alto, sino también las ciudades intermedias con más de 10.000 inscritos a nivel nacional. Reiteramos, es el voto urbano rural. Arce 30,5%, Áñez 18,9%, Mesa 16,6%, Camacho 9,7%, Chi 4,6%, Mamani 2,1%, Quiroga 1,1% y ADN 0%. No solamente las ciudades intermedias con más de 10.000 inscritos, sino que queremos revisar ahora qué sucede en las localidades intermedias, Miriam, pero desde 1.501 y menos de 10.000 inscritos, reitero, a nivel nacional. Arce 42,2%, Áñez 14,7%, Mesa 11,3%, Chi 4,4%, Camacho 4%, Mamani 1,5%, Quiroga 1,2% y ADN 0%. Vamos al último cuadro, señor director, en esta edición del voto urbano y también rural. Localidades hasta 1.501 inscritos a nivel nacional. Arce 48,2%, Áñez 10%, Mesa 7% y ADN 0%. Miriam, contigo y nuestros panelistas. A ver, vamos a conversar contigo, Manuel. ¿Cómo ves la posición que tendría en esta segunda encuesta de intención de voto de la presidenta Áñez, tomando en cuenta que está apareciendo el doctor Chi en ciudades rurales y algunas poblaciones más? Bien, comparando la primera encuesta con la segunda, nosotros hemos subido en las 3 capitales del eje, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, y vamos a tener que hacer un mejor trabajo en las ciudades intermedias. Ciudades intermedias. Es un desafío. En cuanto al voto rural, estamos segundos, es un voto importante, tenemos que trabajarlo. Nuestro plan es llegar a todos los lugares de nuestro país, ciudad y áreas rurales. Hemos tenido algunos problemas de agresiones la semana pasada en dos. Esa división, esa agresividad se acabó con los que se fueron en octubre. Tenemos que trabajar proponiéndoles la Bolivia de la paz, de la unión, de la unidad. Y otro elemento que creo que nos va a favorecer en el tema del voto rural es que durante estos 14 años había una especie de voto obligatorio en algunas regiones del país. Es primera vez en 14 años que los hombres y las mujeres del campo de todo el país van a ser libres para elegir a los candidatos que más les convenzan. Se acabó las amenazas de expulsarlos de las comunidades, de quitarles sus parcelas o de agredirlos físicamente. Y nosotros creemos que en función a esa libertad que va a tener la gente del campo de votar, vamos a ser favorecidos en la preferencia de la gente. Muy bien. Ricardo. Mira, es un dato muy preocupante, ya reiterativo en todas las encuestas que vemos ya desde el punto de vista sociológico, ¿no? El esfuerzo nacional gigantesco de unidad nacional, de construcción del Estado Nacional, que viene desde 1952 hasta 2005, ha sido realmente atacado con ferocidad por parte de un proyecto racista, de un proyecto divisionista, de un proyecto discriminador como el del movimiento al socialismo. Esto es el resultado, este es el éxito, entre comillas, del MAS de los 14 años. Eso es el producto de eso es la violencia que hemos vivido, la intemperancia, esos males de la nación que creíamos superados. Ahora lo que tenemos que hacer en el post-evismo, en el post-masismo, es reconstruir el país. Tenemos que curar las heridas, tenemos que congregar nuevamente a los bolivianos, tenemos que dejar atrás esos 14 años de oscurantismo racista que hemos vivido y tenemos que reconstruir prácticamente la nación. Y quienes pueden hacerlo con gran capacidad son aquellos que tienen un discurso unificador, no los que tienen un discurso de eliminación del adversario, ni el MAS que cree que tiene que eliminar a todo lo que está contra ellos, ni aquellos que creen que tienen que exterminar y eliminar al MAS. No, los votantes del MAS, que son muchos todavía en el país, son ciudadanos y ciudadanas bolivianas, que merecen estar integrados en un proyecto distinto, en un proyecto que respete a todos, en un proyecto que incluya a todos. Y eso representan el binomio de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. Muy bien, gracias. ¿Tienes algo que decir, me imagino? Sí. Los datos son muy importantes porque reflejan lo que se ha hecho en 14 años.
Esos datos nos están diciendo que el MAS es el partido de los más pobres, de los más excluidos, de los ofendidos, de los humillados, de los que no se les dejaba entrar a discotecas, de los que se les arrugaba la nariz. Seguimos siendo el partido de esa gente que ha sido ofendida y humillada. Pero no es solamente que ha encontrado consuelo, ha encontrado soluciones. No hay ningún organismo internacional que no reconozca que se ha superado, que se ha reducido la pobreza extrema de un 42% a un 18%. Es por eso que cuando tú ves dónde está la votación más fuerte del MAS, está en los más pobres, en los más necesitados, que han avanzado mucho porque les falta mucho por avanzar y sienten que con estas intenciones de cortar por la vía de la fuerza, de la difamación, de la calumnia, de la humillación, puede haber cortado ese su tránsito de la pobreza a la prosperidad. Seguimos siendo el partido de los pobres y eso no nos avergüenza, eso nos enorgullece. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo. A ver, bueno, no son verdaderos estudios de opinión pública, entonces yo creo que no vale comentarlo, pero sí vale comentar lo siguiente. Nosotros hemos estado visitando ciudades intermedias, provincias, tenemos una vicepresidenta indígena, somos muy conocedores del campo, sus necesidades y la situación, y lo que hay que hacer definitivamente es llevarle desarrollo. Debemos hacer una inversión consciente para darles la suficiente cantidad de recursos para que puedan desenvolverse y producir. Nosotros tenemos una visión integradora, no solamente el tema de las carreteras, un tren bioceánico, transporte, etcétera, les va a llevar progreso, sino definitivamente educación. Y hay que preparar a la gente para que no solamente sean extractivos, no solamente saquen recursos o planten alimentos, sino hay que industrializarlos y producirlos. Nosotros tenemos ese compromiso y pensamos que ha tenido un error. Yo creo que el MAS lo que ha sido importarnos a la gente rural y ha concentrado en las ciudades más importantes y las ciudades intermedias y básicamente nos ha dejado un país despoblado. Muy bien, gracias. A ver, Edwin, en Santa Cruz, viendo estos resultados, ya sé que no vas a comentar los resultados de la encuesta, pero a ver, tu opinión, por favor, con relación a lo que pasa en la ciudad, ciudades intermedias, ciudades capitales, en el área rural. Gracias, Miriam. Lo que voy a decir ahora es de lo poquísimo que te voy a comentar sobre los números de la encuesta. Me explico. De la poquísima información que recibimos como respuesta del Tribunal Supremo Electoral, la ficha técnica, habían algunos datos que nos indicaba precisamente sobre la aritmética en la relación de lo urbano, inferir un resultado importantísimo. Y es que la vieja táctica del MAS ha sido y sigue siendo ahora, con este mismo reglamento y esta misma empresa encuestadora, sobre representar los votos del área rural sobre los votos del área urbana, cuando la composición demográfica del país, y todos la conocemos, basta ingresar al INE, nos habla de un 70-30, 70 urbano, 30 rural. El padrón que entrega el Tribunal Supremo Electoral a las empresas encuestadoras hablan de un 54-46. Por tanto, tenemos un 10% de sobrerepresentación del área rural. Pero esta es una táctica de mucho tiempo que ha venido usando el movimiento al socialismo, que tiene una fortaleza en el área rural para representar, para inflar sus resultados. Pero de todas maneras este comentario no es tan importante si vemos que Tribunal Supremo Electoral, ¿por qué no entrega los resultados completos para que podamos hacer una auditoría técnica a estas encuestas? Yo exhorto al Tribunal Supremo Electoral a que respete este reglamento, y no están cumpliendo con la ley 026 y la ley 018 de este mismo reglamento para que las encuestas cumplan con los principios de imparcialidad, de ecuanimidad y de equidad. No los cumplen porque no entregan información, ocultan información al pueblo boliviano. Muy bien, muchísimas gracias. Vuelvo contigo, Héctor, porque vamos a seguir revisando otras variables. Atención, por favor, y le reitero, esta es una encuesta nacional de intención de voto. Adelante. Muchas gracias, Miriam. Tú bien lo decías, tenemos otras variables. Usted votará por Quirido. Por el candidato del MAS, un 34,1%. Por el candidato opositor al MAS, un 45,3%. Blanco ninguno, 3,5%. Nulo, 0,6%. Voto secreto, 3,2%. Y no sabe, no responde, un 13,4%. Miriam, adelante. A ver, ¿qué opinión tienes? Es 34,1% que solamente votaría por el MAS, el resto no.
Eso nos lleva a la conclusión de que ya teníamos más o menos la misma intención de voto y sigue quedando ese 20% de voto indeciso, que es el voto que hay que trabajar en estos meses, y no vamos a trabajar ofendiendo a los rivales, vamos a trabajar dándole esperanza, proponiéndole cosas al país y tratando de mejorar la llegada donde hemos podido explicar lo que hemos hecho, explicarle las difamaciones, las calumnias, las que hemos sido víctimas, y esperemos que en ese 20% podemos seguir creciendo con mucho trabajo en estos meses y con muy pocos recursos. Muy bien. A ver. Yo insisto en el riesgo que representa el MAS. No estoy tan convencido como Carlos Cordero, por ejemplo, y como otros analistas que dan por descontada la segunda vuelta. Yo también quisiera, es la expresión de mi deseo, digamos, dar por descontada la segunda vuelta y que Carlos Mesa va a ir a la segunda vuelta y va a ganar la segunda vuelta. Lamentablemente los datos nos están mostrando que hay un riesgo inminente de que el MAS pueda llegar al 40% en primera vuelta y obtener una distancia de más del 10% si se mantiene la división de las fuerzas democráticas. Esta división que estamos viendo y que a la gente le aterra, cada vez que yo salgo de un programa de estos, la gente me reclama y me dice: ¿qué ha pasado? ¿Se han peleado entre ustedes? ¿Deberían estar unidos contra el MAS? Etcétera, etcétera. Bueno, lo que yo aprovecho en esta oportunidad es para invocar. Tenemos que encontrar un mecanismo para que está claro que ese binomio ya logró el 20 de octubre esa legitimidad. A esa legitimidad lograda el 20 de octubre se han introducido dos elementos que son realmente inopinados, que no deberían estar. La candidatura de la presidenta es una cosa que no debería haber sucedido para la salud democrática y para la salud de las fuerzas democráticas. Segundo, la irrupción de los dirigentes cívicos prematura. Ellos tienen todo el derecho, han sido actores importantes de la gesta de los últimos 21 días de resistencia Evo Morales, tienen un lugar en la historia, pero su momento político era distinto, tenían que haber esperado un poco, podían haber ido candidatos a gobernadores, alcaldes en sus regiones, porque ellos son presidentes de comités cívicos de departamentos determinados. Su salto hacia lo nacional ha sido realmente prematuro, como le digo, sorpresivo, no valía la pena. Si todo vuelve a la normalidad, si todo vuelve al 20 de octubre, a donde el pueblo boliviano le dio una lección al mundo, cuando el pueblo boliviano derrotó a un fraude monumental y escandaloso que había llevado adelante el movimiento del socialismo, yo creo que habremos cumplido la tarea democrática y tendremos 5 años en los que tendremos que concertar, por supuesto que sí, en los que tendremos que llegar a acuerdos en el Parlamento, tendremos que llegar a acuerdos para gobernar nuevamente, reponiendo la democracia, haciendo acuerdos, concertando para bien del país. Muy bien, gracias, Manuel. Sí, bueno, a ver, tu lectura de esto. Yo me ratifico que el MAS está en su voto duro. Yo no creo que ellos nos puedan ganar en primera vuelta. Pero también a veces es muy interesante hablar de unidad cuando uno habla que la unidad es uno. Y es mucha soberbia la que acabo de escuchar en el sentido de descalificar a Yanine, descalificar a los cívicos y decir: soy yo el iluminado, soy yo el que tiene que generar esa bendita unidad. Yo creo que eso es arrogancia. La población es inteligente, la población tiene la capacidad de valorar su voto y ya lo hizo en octubre del año pasado y lo va a volver a hacer. Esta elección se va a ir decantando y la población va a optar por elegir a quien le pueda dar un mejor futuro, con propuestas y con ejemplos. No hay duda de eso. A ver, permítame, vamos a hablar con don Carlos Cordero, que es el analista político, para que él también nos dé su parecer. Usted defiende esa idea de que va a haber una segunda vuelta, pero don Ricardo Paz ya está viendo aquello como que posiblemente no. Me encanta discrepar con Ricardo porque eso muestra este gran ejercicio que usted está realizando y Bolivisión de mostrar las diferentes opiniones. Estas encuestas nos están mostrando varias cosas, varias lecciones. Primero, hay que felicitar. Volvemos a entrar en un proceso democrático, creemos en el poder de las urnas y también, más allá de las discrepancias
discrepancias, descalificaciones que puedan existir entre los diferentes defensores de las diferentes candidaturas, lo que hay que valorar en todo esto es que estas encuestas nos están mostrando, más allá de las diferencias que existen en la sociedad, una coincidencia de que queremos dejar los hechos del pasado, la violencia, la descalificación, queremos mirar los ciudadanos hacia adelante, y estas encuestas nos sirven para formarnos una opinión. Las actitudes que han tenido los defensores de cada una de las candidaturas va forjando la opinión que finalmente será la que desembocará en estas elecciones del 3 de mayo próximo. Y el gran ejercicio que hace también los medios de comunicación de acercar información para tener ciudadanos mejor informados y que puedan tomar decisiones más inteligentes. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros esta noche, don Carlos Cordero, analista político. Muchas gracias, y lo estaremos convocando para una nueva cita para ver la siguiente, justamente sobre intención de voto en Bolivia. Gracias, buenas noches. Este programa, comienzo con Eduardo Bazán, representante de Creemos, por favor. Erwin Bazán, querida Rocío. Está clarísimo que la sociedad boliviana anhela dejar atrás el abuso de poder. Y lo que tiene que hacer ahora la sociedad boliviana es elegir cuál es el interlocutor para dejar atrás el abuso de poder. Luis Fernando Camacho fue la persona que de alguna manera encarnó una decisión firme de luchar contra la impostura que significaba el movimiento al socialismo, con todo el abuso de poder y con toda la maquinaria de corrupción. Y lo hizo con resultados efectivos, lo hizo con éxito. Y en ese sentido nace una candidatura vigorosa, una candidatura de reconciliación nacional, como es la candidatura que representa Oriente y Occidente con Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Es una candidatura joven, es una candidatura que ve con claridad el país que tenemos que construir, con transformación política, porque tenemos que dejar atrás a esta vieja clase política que ha convivido tanto con el movimiento al socialismo y que hoy por hoy usa las mismas prácticas del MAS para aferrarse en el poder, con transformación económica que nos brinde estabilidad de largo plazo, con transformación social, poniendo a las personas y el presupuesto social en primer lugar, y por supuesto con transformación de la justicia. A ver, si deja de hacer campaña y se dedica realmente al tema de la salud, tarde o temprano el coronavirus se va. Pero ¿saben qué es lo que se queda? El coronavirus económico, del despilfarro y de los 50.000 millones que Lucho Arce, el cajero de Evo Morales, despilfarró. Tenemos un gran problema de estabilidad económica y eso también debería ser responsabilidad del gobierno. Sabemos que Tuto sacó un video hoy, nosotros tenemos un plan claro, lo ponemos a disposición del gobierno y Tuto también se pone a disposición. Es una cosa que tenemos que arreglar de la forma más inmediata. Tuto dedicará los 5 mejores años de su vida para garantizar a Bolivia reconstrucción económica, reparación democrática, bienestar social y proyección internacional. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Por Juntos, Manuel Saavedra, tiene su nombre. Bueno, buenas noches a todos, un placer conocerlos. Los bolivianos queremos vivir mejor. Eso es lo que todos queremos. Queremos vivir en paz, en un país estable, con oportunidades, y nosotros estamos trabajando para darles eso. Pero aquí hay un tema que es muy importante y quiero convocarlos a todos esta noche. Nuestro país pasa por momentos difíciles y en estos momentos tenemos que tratar de mostrar lo mejor de nosotros, no lo peor. No voy a decir que vamos todos juntos para que no digan que estoy haciendo campaña, pero nos necesita unidos, a la clase política sobre todo, informando a la gente. Creo que es un momento de dejar de lado un poco la campaña y enfocarnos en lo primordial, que es la salud del pueblo boliviano. Y para eso somos todos actores importantes. Entonces, a mí me da mucho gusto para poder vencer esta enfermedad. Muchísimas gracias por el MAS, Sebastián Michel. Un minuto. Creemos que hay contradicciones profundas entre el binomio, el proyecto del MAS y los demás. Creemos un discurso en la propiedad de la nación y en privatizadores. Y lo están demostrando día a día con la complicidad y el aplauso de las demás candidaturas. Están quebrando BOA,
para que una empresa privada se quede con las rutas. Están quebrando yacimientos, están dando información de que no hay reserva, están dando información de que es una empresa quebrada, están dando información de que no hay reserva para negociar mal un contrato con Brasil. Están quebrando la empresa eléctrica, están quebrando todo para después privatizar. Aquí estamos en un momento justo, preciso, para darnos cuenta, no podemos equivocar. Privatizadores contra nacionalizadores. Muchas gracias. Y finalmente, por Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz. Un minuto. Muchísimas gracias, Miriam. También un gusto haber compartido esta mesa con tan distinguidas personas. Pedirle a la gente que concentre su voto en quien puede ganarle al MAS, en quien puede unificar al país, en quien puede gobernar con idoneidad y capacidad. No es soberbia, Manuel. Es simple y llanamente solicitar con humildad, pero también con legitimidad, el voto que ya obtuvimos el 20 de octubre. Y quiero terminar como tú, efectivamente, pidiéndole a la gente que se lave las manos juntos. Lo digo así, juntos, sin campaña electoral, juntos, unidos, todos, ¿cierto? Vamos a lograr que efectivamente venzamos este momento de angustia, de desesperación de la gente. Muchísimas gracias. Gracias por haber accedido a nuestra invitación, a usted por haber estado con nosotros estas prácticamente 2 horas. Cerramos contigo, Héctor, con estos datos importantes. Muchísimas gracias, Miriam. Lo que nosotros vamos a hacer es recordar para toda la gente qué es lo que ha sucedido en esta segunda encuesta nacional de intención de voto a nivel urbano y también rural. Nuestros cuadros están ya en la pantalla. Arce, 33,3%. Mesa, 18,3%. Áñez, 16,9%. Camacho, 7,1%. Chi, 3,8%. Mamani, 1,9%. Quiroga, 1,7% y ADN, 0%. Ha sido un programa cargado de emociones y a usted de verdad le agradecemos por estar en esta segunda gran encuesta de intención de voto a nivel urbano y también rural. Esta casa televisiva, Bolivisión, le agradece por su gentil sintonía. Siga con nuestra programación. Permiso.